Pero, ¿qué pasa? Si se encuentra la libertad, la dejan salir de la prisión. Pero ella se compromete con ese grupo de compañeras a que le iba a dar tanta cantidad de plata. Dice, no tengo más. Le peso. Lo que menos imagino que está el que iba a tener que volver. ¿Al mismo lugar? Cuando vuelve, eso es algo muy horrible. Eso habla de que porque se lo arrancan a los millones de pelos, toda golpeada, ahí ella entra en este cuadro depresivo absoluto. De abandono absoluto desde su persona. Precisamente, como contaba vos, Sole, en esa época todavía había dinero para repartir. Hoy ya ese dinero prácticamente, o por lo menos la información que nos llega, ese dinero hoy no existiría. Si bien hay información que está confirmada, hola chicos, ¿cómo les va? en esa época se... ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Había pagado millones de dólares de una cuenta que tenía en Uruguay para poder pagarle mucha plata. Hola Sandra. Buenas tardes. ¿Dónde está Lucía? Vení, Lu. Mirá, pregunta cómo están. ¿Vamos? Hola. Mirá. Hola Luchi. Ay, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Va a jugar. Bien, bueno, me alegra. Bueno, vaya, más divertido ir a jugar. Bueno chicos, hoy no íbamos a tener clase, me avisan recién que tenemos la clase igual, porque estaba previsto un tutorial para esta hora, pero se ve que o no conectaron ustedes, o tenían pocas consultas, pocas dudas, porque arrancó a las 6 y ya terminó, en teoría. ¿Qué pasó? ¿Alguien se conectó al tutorial? Ah, yo pensé No. que se superponía con la clase. Claro, yo pensé lo Perdóname, mismo. no entendí. Lucas, decime, ¿qué me decías? No te escuché, discúlpame. Que yo pensé que se superponía con la clase. Entonces de entrar No, me dijeron 10 6 minutos menos o cuarto, 20. me dijeron que estaba el tutorial y que la clase de hoy no la daba, porque en teoría estaba el tutorial y que si quedaba alguna duda o alguna clase por dar, arreglábamos para la semana o lo que fuera, y recién me avisan que el tutorial no se conectó nadie, entonces arrancábamos con la clase. Buenas tardes. Ah, nosotros creo que nadie nos avisó que no teníamos clases. Sí, a nosotros nadie nos dijo nada. De hecho, nos mandaron el... Quería decir que a nosotros, yo no sabía que estaba el tutorial. Me enteré hace media hora que lo pusieron en el WhatsApp. Y Sí, que nos hoy mandaron... había clase. creo que hoy, no sé si al mediodía, enviaron como un folleto Un link por WhatsApp que estaba este tutorial, que le teníamos que escribir a una chica del SED para que nos pase los datos del Zoom, pero no sabíamos si era para todos, después nos dijeron que era solo para una comisión, todo medio turbio. En teoría era para todos. Me parecía que estaba bueno porque siendo que ustedes, que es una forma nueva de tomar examen, me parece que estaba bueno lo del tutorial porque me parecía interesante, pero bueno, se ve que fue mal la información. No estuvo bien organizado. Sí. Sí, a mí también me dijeron que era, yo anoche le escribí a la chica del SED y me dijo que era para la comisión 1 nomás, por eso no le di tampoco mucha bolilla. Claro, no, lo que yo entendí es que era para todas las comisiones, de hecho. Ah. No, de hecho, no entendí yo me dijeron eso, chicos.
De hecho, profesora, yo no recibí nada en el grupo. La única información que vi fue a través de Instagram y que salía la propaganda, pero en realidad no pensé lo mismo que los chicos. Pensé que se superponía la clase, que hoy teníamos clase normal y que eso era optativo. Entiendo. Griselda dice que se conectó y que había muy pocos chicos. Claro, todos pensaron que no era. De hecho, si hubiésemos sabido que era respecto al parcial, creo que todos estamos teniendo, los que vamos a tener parcial ahora esta semana, hemos tenido las plenarias y lo que más queremos es eso justamente, así que se ve que hubo una mala interpretación. Se ve que sí. Ahí le mandé a Claudia a ver si tiene alguna idea. De todas maneras, yo sabiendo que hoy no, o sea, pensando que no tenía la clase, les preparé un PowerPoint igual para subírselos a la plataforma, a la, no sé cómo es que le dicen, no le dicen plataforma ustedes, le dicen el campus virtual. Y así, ahora lo repasamos. De todas maneras es sencillo porque hoy es derechos personalísimos y es un tema que, nada, es lectura del libro, chicos, no tiene mayor complejidad. Ahí recién están terminando el tutorial, todavía no habían terminado, se ve que se entusiasmaban en algún momento con las preguntas. Pero bueno, no importa. Pero ahora les pongo el PowerPoint, lo van viendo, lo vamos mirando y le pregunto a Claudia si les puedo decir a ustedes cómo fue el tutorial o qué fue lo que habló ella, ¿sí? Así también los comparto con ustedes, así es interesante para que lo sepan en función del examen que ya viene, ¿sí? Espérenme. ¿Cuántos somos? Un montón. Bueno, ahí le pregunté. Bueno, vamos viendo, chicos, y cuando me conteste Claudia, yo les cuento de qué fue el tutorial. Así no se pierde ninguna de las dos cosas. Ivana quedó como tildada con las manos arriba de la cabeza como si estuviera preocupada por algo. Ivana, ¿estás bien? Se desconectó. Bueno, chicos, vamos a ver derechos personalísimos hoy. Les voy a compartir un PowerPoint. Pero derechos personalísimos, la verdad que no tiene mayor complejidad. Ahora lo van a ver. Nunca me acuerdo cómo va esto. Acá. Ahora sí. ¿Ahí lo ven, chicos? Sí, sí, se ve. ¿Se comparte esto? ¿Lo están viendo? Sí, excelente. Gracias, Romina. Bueno, chicos, que los derechos personalísimos, bueno, son derechos subjetivos, claramente, que de alguna manera son los que le dan al individuo un señorío sobre su propia persona, ¿sí? Y habla de derechos que tutelan cuestiones físicas y cuestiones espirituales. Ahora vamos a ver de qué se trata cuando lo veamos más adelante, pero básicamente son derechos de este tipo que le dan a la persona una autonomía en su personalidad, ¿sí? Y garantiza, insisto, tanto cuestiones físicas como cuestiones espirituales, ¿sí? Les puse esta definición de Rivera porque me parece que es interesante. A ver si puedo correr esto para abajo. Ahí está. Dice que son prerrogativas de contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuas y oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona por su condición de tal, desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte, y de las que no pueden ser privadas por acción del Estado ni de otro particular, porque ello implicaría desmedro o menoscabo a su personalidad. Está tan vinculado a la persona en sí misma, estos derechos, de hecho el nombre mismo lo indica, que cualquier intervención de otro particular o del Estado significaría una lesión a la personalidad del individuo de que se trate, ¿sí? ¿Se entiende? Algo yo necesito que me cuenten si algo de esta definición de Rivera a ustedes no saben de qué se trata o es una palabra que no entienden qué es o que desconocen.
conocen el significado. Hola Ivana, te habías ido. Sí, se me cortó. Sí, ya vi. Bueno, todos conocen, no te preocupes por el perro, que yo también tengo uno acá que hoy está calladito, pero eventualmente también es un denso. ¿Alguno no sabe algo de esto? Bueno, muy bien. Sí, profesora. Martina. Momento, María, porque ya me imagino por dónde vas, María. Martina me pregunta qué significa erga omnes y estaba esperando exactamente esa pregunta, porque me imagino que muy pocos saben qué quiere decir. Oponible, la oponibilidad o inoponibilidad, le van a ver en la segunda parte de la materia esta, cuando pasemos a la segunda parte después del parcial. Y la oponibilidad, inoponibilidad, en definitiva, es un desdoblamiento de los efectos del acto, ¿sí? Un acto jurídico o un acto se supone que busca lograr ciertos efectos, ¿sí? Y la inoponibilidad o el que sea oponible significa que ese efecto que uno busca tiene como se desdobla en dos. Para unas personas es eficaz y para otras es inoponible, o oponible en este caso, que es la palabra que está utilizada acá en esta definición. Y oponible, erga omnes, quiere decir que es oponible a todos, ¿sí? Que todo el mundo debe de respetar esos derechos personalísimos inherentes al sujeto, ¿sí? ¿Se entiende? María me hace que sí, yo supongo que lo están entendiendo, ¿sí? Entonces, oponible, erga omnes, quiere decir que toda la humanidad restante debe de respetar estos derechos personalísimos inherentes a un sujeto determinado. Porque cualquier alteración, ya sea del estado de otro particular, que se genere sobre esos derechos personalísimos, es una lesión a la personalidad del sujeto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, necesitamos que estos derechos sean respetados por todos para que efectivamente tengan logren el objetivo que buscan lograr este tipo de derechos, ¿sí? Que quiere decir que todos deben de respetarlo, no importa quién esté del otro lado. Bueno, seguimos. Bueno, los derechos personalísimos tienen todos estos caracteres, ¿sí? Lo leemos rápido porque son caracteres que ya venimos viendo, son palabras, más vale, son términos que ya venimos viendo con relación a varias cosas que ya dimos en la cursada, ¿sí? Son intransmisibles, relativamente indisponibles, irrenunciables, imprescriptibles, insubrogables, vitalicios, innatos, absolutos, privados y extrapatrimoniales. Si alguno tiene alguna duda con relación a alguno de estos conceptos, por favor les pido que me pregunte. A ver, ya le voy... ¿Se entiende? Yo estoy mirando porque Claudia me está mandando un mensaje para que les cuente ahora qué fue de la clase esa de tutorial, así ustedes también saben, chicos. Pregunta, a ver, una pregunta, chicos. Acá me hacen una pregunta. Insubrogables, muy Lautaro. A mí me encanta porque hay algunos chicos que son honestos, porque la verdad que insubrogables es un término que suena extraño, la verdad, ¿sí? Los demás se entienden, son fáciles, pareciera, pero insubrogables es como un término que no tiene mucho uso. Ahora voy, Ivana, con indisponibles también. Primero voy con insubrogables, ¿sí? Subrogar quiere decir ponerse en el lugar de otro, ¿sí? Subrogar es reemplazar a alguien en una determinada posición, ¿sí? Esto quiere decir que, supongamos, ¿sí? Cuando hay un derecho que es subrogable, quiere decir que si yo no lo reclamo, alguien lo puede reclamar por mí, ¿sí? Yo, supongamos, tengo un crédito con una persona y no la quiero reclamar, ¿sí? Y a lo mejor yo tengo un acreedor, y ese acreedor me subroga a mí en mi derecho de reclamar, y reclama por mí cuando yo no quiero hacerlo, ¿sí? Entonces, subrogar significa reemplazar el reclamo o el reclamo o a ver, ¿cómo se los explico mejor? Subrogar quiere decir que una persona se posiciona en el lugar de otra para reclamar lo que esta persona no reclama. Si alguien no respeta mi derecho a la vida, no puede venir otro a pretender que reclamar que se me respete. Tengo que ser yo misma
la que pida ese respeto. ¿Se entiende? Lautaro, ¿se entiende lo que es insubrogables? Quiere decir que nadie puede ponerse en mi lugar para reclamar mi derecho personalísimo. Perfecto, Lautaro, me alegra. Y Ivana me pregunta, indisponible. ¿Indisponible de qué? ¿Qué se les ocurre? ¿De dónde viene? Son relativamente indisponibles. Indisponible quiere decir que no se pueden disponer. Disponer quiere decir que yo no puedo darlo. ¿Sí? Disponer es eso. Es hacer alguna contratación con algún derecho personalísimo. ¿Sí? Yo no puedo decidir dejar de tenerlo. Los derechos personalísimos son relativamente indisponibles y ahora vamos a ver más adelante por qué. En principio, como característica general, son indisponibles, pero hay algunos que van a ser relativamente indisponibles y por eso lo ponemos de esta manera en esta instancia. ¿Se entiende, Ivana, entonces, por qué son indisponibles? ¿Sí? Yo no puedo decidir tenerlo o dejar de tenerlo, en definitiva. ¿Sí? Excelente. Vamos a seguir entonces. Voy a cerrar esto. Vamos. A ver, me parece que me salté una. Sí, me parece. Bueno, los derechos personalísimos los podemos llegar a dividir en estas tres categorías, ¿sí? Son derechos, algunos personalísimos que se refieren a la integridad físico-corporal de la persona. Otro grupo de derechos personalísimos refieren a la libertad, y otro, el último de los grupos, refiere a la integridad espiritual, ¿sí? Todo relacionado con una persona, un sujeto, ¿sí? Son derechos, los derechos personalísimos, es un gran grupo divisible en estos tres subgrupos, ¿sí? Derechos sobre la integridad físico-corporal, sobre la libertad o sobre la integridad espiritual. Se dividen entonces los personalísimos en estos tres subgrupos, digamos, ¿sí? Ahora vamos a ver uno por uno. Estos cuatro derechos que pongo acá, son los que se acumulan en el grupo de los derechos personalísimos a la integridad físico-corporal. ¿Sí? El primero es el derecho a la vida, el derecho a la salud, que está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal y a la disposición del propio cuerpo. Estos cuatro entonces son derechos personalísimos de la subcategoría de los que se refieren a la integridad físico-corporal. ¿Sí? Por ahí vamos bien, estos derechos no hace falta, no están, chicos, en ningún lado en particular, tienen que leer los libros porque son cuestiones teóricas, ¿sí? Más allá de que eventualmente en todo el trazado del código vamos a encontrar algunas derivaciones de esta situación, de estos derechos, pero no está específicamente establecido de este modo, ¿sí? Entonces van a tener que buscar en los libros o en el manual que hayan tenido o que puedan llegar a tener acceso. Bueno, entonces estos cuatro son los de la primera categoría, subcategoría de los derechos personalísimos. De la libertad son bastante más, y estos sí los encontramos en la Constitución Nacional, del 14 al 19, ¿sí? No hace falta quizá ahondar demasiado. Libertad ambulatoria, a trabajar y ejercer la industria, a navegar y comerciar, a peticionar ante las autoridades, a circular, salir y permanecer en el territorio de la nación, al de publicar sus propias ideas en la prensa sin censura, a disponer de la propiedad, bueno, etc. Todos estos, no te preocupes, Ivana, te veo cara de preocupada, porque son muchos, pero no te preocupes que después subo la filmina esta al campus, así lo tienen, ¿sí? No se desesperen en copiar, ni mucho menos. La veo a María también que copia y me pone nerviosa que no llega. Pero bueno, no se preocupen, después se los subo tranquilas, así lo leen y lo estudian tranquilos en sus casas. Entonces, todos estos derechos puntuales son los del la segunda subcategoría de los derechos personalísimos, que son los que se refieren a la libertad del individuo, ¿sí? Insisto, chicos, es un tema que es sencillo, no hace falta más que leerlo, no tiene grandes interpretaciones, es sencillo, la verdad que es bastante fácil. Bueno. Y estos cuatro últimos son los de la integridad espiritual, ¿sí? Que estos están en el artículo 53 del Código, como les anoté acá, para que tengamos referencia a de dónde salen. ¿Sí? 53, derecho a la imagen, toda esta cuestión que es interesante, que ahora vamos a leer, a ver en más profundidad. Bueno,
no hace falta que les leo: intimidad, honor, imagen e identidad son estos 4 derechos que integran el subconjunto de los derechos personalísimos referidos a la integridad espiritual. Vamos a ver, dice el artículo 53, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos. Chicos, insisto con este artículo porque se toma después en el examen, ¿eh? No es gratuito. Tengan presente que cuando yo insisto con algo, es porque eventualmente después habría una pregunta en el examen que se refiere a esto, así que vamos a verlo con cariño. Entonces, como primer término, en términos general, para reproducir o captar la imagen o la voz de una persona, ¿sí?, sea del modo que sea, es necesario su consentimiento, ¿sí? Excepto, dice, y tenemos 3 opciones de excepción a esta regla general de la necesidad de que la persona preste su consentimiento en cuanto a la reproducción de la imagen o de su voz. Que la persona participe en actos públicos es la primera excepción, o sea, en esa circunstancia no habría que pedirle autorización a la persona, ¿sí? Sí, a ver, yo necesito aclarar esto porque me han puesto barbaridades después en el examen. Siempre y cuando esa imagen o esa voz sea consecuencia de esa participación en el acto público, ¿sí? No de cualquier persona que participa en acto público, entonces yo después reproduzco cualquier imagen de esa persona porque participó en un acto público. No, tiene que ser una imagen o la voz de esa persona durante su participación en el acto público, ¿sí? El hecho de que una persona participe habitualmente en actos públicos no quiere decir que cualquiera esté habilitado a reproducir cualquier cosa de esa persona. Tiene que ser en el acto o en situación del acto público. A ver, espérenme que me preguntan algo. A ver, chicos, acá. Momento que ya les contesto al que haya preguntado. Sí, Cintia, lo subí, corazón. La última, a ver, perdón, que me distraigo un minuto con esto. Creo que sí, que lo subí, Cintia, estoy casi segura. Yo subí lo de capacidad, sí, lo subí todo junto. No sabría explicarte cómo, en dónde, pero sé que lo subí porque lo chequeé 2 veces. Subí los dos PowerPoint y la sentencia y el primer despacho de límites o restricciones de la capacidad, lo subí a los 2. No sé cómo explicarte en qué parte. Yo lo subí en 2 lugares incluso. Lo subí en una parte que dice material didáctico al final de todo, y lo subí en un apartadito que decía capacidad. No sé si habré hecho bien, capaz que lo subí mal. ¿Alguien lo encontró? Aparte de que Cintia no. ¿Alguien pudo acceder? Profe, yo tampoco lo encontré. ¿Sandra no? No. Dice, y Griselda dice que está el de capacidad. Sí, está el de capacidad, profesor. Chicos, está. Bien, excelente. Yo lo subí, Sandra, insisto, en los últimos de material didáctico, en la última parte. Esperen que mi hermano tiene un tema con la alarma. Fede. Sí, estoy dando clase. Me llamaron por alarma, que Romina la sacó y la volvió a poner. ¿Listo? Chau, chau. Perdón, pero era un tema grave de la alarma, es complicado. Bueno, lo puse en esa última, el último, quedó como último punto de donde dice material didáctico, y lo puse después en una partecita, como en un apartadito que decía capacidad, donde están todos los temas, ¿sí? Ahí lo subí. Lo otro no, Cintia, no sé cuál es lo otro, corazón. No termino de saber, Cintia me dice, lo de capacidad sí, lo otro no. Claro, no, yo digo que no sé cuál será lo otro. El de capacidad sí lo vi, el de la restricción de la capacidad, ese sí, pero después la sentencia y lo que había dado en la otra clase, no, eso no lo encontré. Igual ahora estoy chequeando el celu, a ver por las dudas. Subí las 4 cosas, Cintia, estoy segura. Si subí bien el de capacidad, también debe estar lo otro. Ah, listo, gracias. Fíjate, sí, dale. estoy chequeando, así que me voy a fijar igual por las dudas. Bueno, Gracias. cualquier cosa me decís, ¿sí? Y vuelvo a intentar subirlo en otro lugar. Bueno, gracias. No, por favor. Seguimos entonces con esto, chicos. Entonces, queda claro cómo es el tema de
la disponibilidad de la imagen o la reproducción de la imagen o de la voz de una persona, ¿sí? La primera excepción, entonces, la regla general es que necesita consentimiento, la primera excepción es de personas que participan en actos públicos. La segunda excepción dice que existe un interés científico, cultural o de educación prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario, ¿sí? En el caso que el interés de su publicación sea superior a lo que se busca tutelar con la intimidad, ¿sí? O con el derecho a la imagen, en ese caso, la ley también habilita en el inciso B a que no se necesita la autorización o no se le pida la autorización a la persona cuya imagen se va a publicar, imagen o voz, ¿sí? Y la tercera excepción, que se trata del ejercicio regular del derecho de informar sobre contenidos de interés general, ¿sí? El derecho de información también va a estar por sobre el derecho a la imagen, en el caso del inciso C, ¿sí? En esas tres situaciones, chicos, no va a ser necesario o no va a ser obligatorio la solicitud de conformidad de la persona cuya imagen o voz se va a reproducir para que esto salga publicado, ¿sí? Y hay una situación particular que es con relación a las personas fallecidas. Dice, en caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos del mismo grado, resuelve el juez. Pasados 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. Insisto en esto, pasados 20 años, la reproducción no ofensiva es libre. Si la reproducción es ofensiva, así pasen 40 años, jamás va a ser libre, ¿sí? Si estamos hablando de la reproducción de una persona fallecida. Entonces, si hablamos de la reproducción de imágenes o de voz de personas fallecidas, en ese caso, la autorización debe darla o el heredero, ¿sí? O la persona designada por el fallecido en una disposición de última voluntad. Si no, no se puede reproducir libremente, salvo que hayan pasado 20 años y esa reproducción no sea ofensiva. Chicos, ustedes ya vieron Constitucional, ¿no es cierto? ¿Algunos? No. Sí, algunos sí. Sandra me dice que sí. Sí. Sandra, ¿vos te acordás de un fallo que cuentan en Constitucional? Estoy casi segura que lo cuentan ahí. Griselda también. Momento, ahí voy, Cintia, con tu pregunta, pero me interesa averiguar esto. ¿Alguien recuerda el fallo de la viuda de Balbín contra Editorial Atlántida? ¿Sí? Ivana me dice que sí. ¿Te acordás específicamente qué pasó, Ivana, o no? ¿O te acordás de la situación? Sí, lo contaron, no sé si en otra materia, yo no hice constitucional todavía, pero me acuerdo que al final ahí había prevalecido el derecho, digamos, a la imagen, digamos. O sea, como que Sí, no prevaleció en ese caso el derecho a la información, porque Excelente, había habido un pedido de la esposa de Balbín. Ok, sí, la realidad es que el proceso ese, la contienda esa judicial, la ganó la viuda de Balbín, porque le dieron la razón en cuanto a que no se le había pedido autorización para la reproducción de la imagen de Balbín en su lecho de muerte, ¿sí? Fue una publicación que hizo la revista Gente, si mal no recuerdo, la verdad es que no me acuerdo bien el nombre, pero sé que es Editorial Atlántida, publicó una foto de Balbín en su lecho de muerte y la viuda inició un trámite, un reclamo judicial por este detrimento a la imagen de Balbín en su lecho de muerte. Y al final el juez, efectivamente, y la Corte también, le terminó dando la razón a la viuda de Balbín. Se llama Ponseti de Balbín el fallo contra Editorial Atlántida. La señora Ponseti ganó esta contienda el reclamo del derecho a la imagen de su marido fallecido. ¿Sí? Fue un caso bastante sonado, que de hecho hasta el día de hoy se utiliza, ¿sí? Como antecedente. Así que bueno, esto es parte de lo que... Juan, decime. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Los derechos económicos también los pierde? Por ejemplo, un músico que muere más de 20 años, o sea, no tiene derecho a regalías, los herederos. No tiene nada que ver con esto. Ah, No.
Es solo Lo derecho de único que publicación. sí pierde solo del derecho a la imagen. Ah, ¿Sí? bien, ok. ¿Esos son El derechos de derecho, autor o no? derechos Claro. de autor es otra cosa distinta y son de por vida. Ah, De hecho, bien. los herederos de los músicos siguen cobrando los derechos de autor de sus papás o de sus nietos, de sus abuelos, no sé. Lo que sí se me ocurre, Juan, que es otra cosa que sí tiene vencimiento, que es el tema de las patentes medicinales, ¿sí? De los medicamentos, que pasados 100 años, yo no estoy muy segura, voy a decir esto, y la verdad es que no voy a tirar el dato sin estar 100% segura de lo que estoy diciendo, pero casi seguro que son 100 años, que las licencias de los medicamentos quedan liberadas, ¿sí? Se pierde como la posibilidad de que sean del laboratorio que sean, ¿sí? Yo no sé. El señor médico que me dijeron que estaba en la clase, ¿está por ahí o no sigue sin venir a las clases porque está ocupado con otras cosas? No sabemos quién es. Yo no sé, no me acuerdo el nombre, pero me dijeron que había alguien y hoy va a venir divino porque vamos a ver el tema de ablación de órganos. Si estuviera por ahí sería una gloria, pero se ve que no está. Así que lo voy a dar Javier, contenta sin que nadie... no está. No sabemos, Juan, no aparece. No está. Javier. No, fue un mal cuatrimestre para tenerlo en la cursada. Y Un está complicado, cuatrimestre muy está ocupado, complicado. Sí, está claramente. complicado. Sí, posiblemente, pero bueno. Bueno, no importa entonces. Pero de todas maneras, bueno, esto de las patentes de medicinales sí sé que vencen, pero, insisto, creo que son 100 años, pero la verdad es que no estoy muy segura. Pero bueno, no, los derechos de autor no vencen nunca, no se sostiene eso. Sí se hereda, de hecho, es un derecho hereditario, se lo heredan y siguen cobrando. ¿Sí? Profesora, María, decime. sí, una pregunta. Entonces, por ejemplo, un canal de televisión o un diario puede utilizar, ellos sí, en forma de información, digamos, pueden utilizar la imagen sin pedir autorización. Sí, tienen que justificar que fue en pos de la información, digamos, que acompañaba, porque no es cualquier información, digamos, que existen, que se trata del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general, ¿sí? Tiene que estar justificado en que sea informativo, no cualquier cosa, ¿sí? Aunque la verdad es que a veces pareciera que esto tiene un límite medio extraño, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente dice eso el artículo, tiene que justificar que No, el porque a derecho de veces, información claro, a veces es común, justificaba la publicación de... claro, a veces es común que ponen una imagen que es vieja y hablan de otra cosa, o sea, tratan de relacionar esa imagen con la noticia nueva, pero en realidad esa imagen, ese supuesto, no sé, remis que pasa, taxi que pasa, colectivero que está así, o sea, que fue filmado en su momento, después es reutilizado bajo otra nota, digamos. ¿Eso se puede hacer? En teoría no. Más que una utilización de la imagen es como un fake, ¿no? Es como que están poniendo una cosa que no es. Pareciera que va por otro lado el tema, ¿sí? Pareciera que va por otro lado. No estoy muy segura, María, pero bueno. Cintia pregunta, si una imagen es subida a internet pero después es publicada en otras páginas sin consentimiento de la persona, sí, Cintia, por supuesto. Esto es lo que pasa todo el tiempo con Google, que le hacen, o sea, los que, a ver, a mí no me ha pasado, pero por ahí Cintia, vos sí, me iba a decir a la gente famosa, le pasa, pero la verdad es que pasa muchas veces esto de que se utiliza la imagen de una persona X, del privado, una cuestión privada de la gente, para publicidad de otras cosas, y por supuesto que es reclamable, Cintia, ¿sí? No sé a qué te referías, pero eventualmente si va por ahí, es reclamable porque es el derecho a tu imagen y eventualmente no tiene por qué reproducirla sin tu autorización. Sí, esto funciona así. ¿Sí? Así la hayan sacado de un lugar donde posiblemente sea de acceso público. Supongamos que vos tenés tu Facebook, Cintia, abierto, público, ¿sí? Eventualmente yo puedo ingresar a ese Facebook y sacar una imagen tuya, pero no la voy a poder utilizar con otros fines que no sea más que mirarla eventualmente, porque no puedo yo después utilizarla en una promoción o lo que fuera que se te ocurra, ¿sí? Eso, si preguntabas eso, Cintia, no se puede, ¿sí? Hay que hacer un reclamo judicial para el cese de la utilización de la imagen.
¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más, chicos? Me falta. A ver. Después, en el código, tenemos el artículo 54 que habla de los actos peligrosos, que va en la aclaración de que nadie está obligado, por supuesto, nadie se le puede obligar a cumplir un contrato cuando en esa actuación va a correr riesgo o peligrar su vida o su integridad personal, excepto que, por supuesto, sea su actividad habitual. Si estamos hablando, por ejemplo, de un doble de riesgo, que se dedica a hacer escenas así riesgosas, parte de su contrato va a ser que efectúe esa escena y ahí sí se le puede obligar, ¿sí? ¿Se entiende? Pero eventualmente nadie puede estar obligado por un contrato a celebrar o a hacer un acto que le signifique un peligro para su vida o para su integridad física, ¿sí? Nadie puede obligarlo por el artículo 54, salvo que, insisto, que sea su actividad habitual. Ahora, ¿se acuerdan que decía parcialmente disponibles en los atributos o las características de los derechos personalísimos? ¿Sí? Y la parcialidad en la indisponibilidad de los derechos personalísimos viene de la mano del artículo 55, que dice: el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable, ¿sí? De ahí venía el tema de que eran parcialmente indisponibles los derechos personalísimos. La ley habilita que en ciertos casos pueda disponerse del derecho personalísimo, ¿sí? Siempre y cuando no signifique un daño mayor, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos en el artículo 56 los actos de disposición del propio cuerpo, y ahí yo puedo decidir disponer de mi propio cuerpo en función de, eventualmente, ahora vamos a leerlo, una intervención quirúrgica a lo mejor, ¿sí? Entonces yo puedo, de alguna manera, disponer de un derecho personalísimo que en principio se consideraba indisponible, ¿sí? Dice: están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulte contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otra persona de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Si no, yo no podría aceptar que, por ejemplo, a mí se me extraiga un órgano en beneficio de otra persona, porque esta cuestión implicaría la disposición del propio cuerpo y, en principio, siendo un derecho personalísimo la integridad física, yo no podría disponerlo si esta característica de la indisponibilidad fuera absoluta. Como es relativa, yo puedo en algunas circunstancias decidir disponer de mi propio cuerpo, ¿sí? Entonces, puedo permitir que incluso se me extraiga un órgano para que sea beneficioso para otra persona. La ablación de órganos para ser implantado en otra persona se rige por la legislación especial. Hay una ley especial específica de ablación de órganos, de trasplante de órganos, que no la vamos a ver hoy en particular acá, pero sepan que es parte de este momento de la materia, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Nada más pareciera por acá que me interese que sepan. Vamos a seguir con la filmina. Bueno, no vale ni la pena casi que se los cuente esto. El derecho a la vida es el primero de los derechos personalísimos, que es necesario para que todos los demás existan. Se necesita una persona con vida para poder ser titular de todos los otros derechos personalísimos que quedan, por supuesto, no hace falta mucha explicación. Abarca desde el derecho a nacer con vida, lo que se relaciona con el aborto, la anencefalia y hasta incluso con la clonación, hasta el de morir con dignidad, la cual a su vez se relaciona con la eutanasia, incluyendo entre otros dos extremos como estos dos extremos como todo el ciclo vital. ¿Sí? Entonces, el derecho a la vida implica no solo el transcurrir con vida, sino incluso el derecho a nacer y el derecho a morir eventualmente, y esto lo relacionamos con el aborto y la eutanasia como principio y fin de la vida en función de limitarla de alguna manera, ¿sí? Todos saben de qué hablo, chicos, cuando les digo aborto, sí, claramente, y eutanasia, me imagino que también, ¿o no?
¿Sí? Yo los que veo me dicen que sí, así que sigo adelante, supongo que todos los demás lo saben. A ver si puedo seguir adelante, sería ideal. Ahí está. La anencefalia entiendo que es una situación bastante particular y que no todos tienen por qué saberla. En realidad se trata de una persona en gestación. No llego a ver qué es lo que anoté, carece de... No llego a ver qué anoté porque justo se me pone algo adelante, pero bueno, no importa. Uy. Carece de no sé qué, de los hemisferios cerebrales, del desarrollo supongo que debe decir, pero eventualmente es eso. Lo que lleva a la muerte del feto antes de nacer o si nace como imposible. Dice, persona en gestación que carece de... Carota craneana. Carota craneana, gracias, no lo llegaba a ver, Ivana. Bueno, pero básicamente es una persona en gestación que su cerebro no se desarrolla como debería, ¿sí? Básicamente es eso la anencefalia. Esta anencefalia puede terminar con la muerte del feto antes de nacer y si nace, eventualmente con la imposibilidad de sobrevida, porque es una persona que no desarrolla su capacidad cerebral como debería de hacerlo, ¿sí? Es interesante la anencefalia porque hay muchos fallos que ustedes van a ver si les interesa el tema y entran a averiguar, que en chiquitos detectados con anencefalia durante la gestación, o sea, no una vez nacido, porque claramente después de que nace la sobrevida es mínima de un niñito con anencefalia, pero hay situaciones en las cuales se detecta esta situación de anencefalia antes del nacimiento y eventualmente se le ha pedido a los jueces la posibilidad de realizar abortos, ¿sí? En estas circunstancias. Y yo acá les anoté, para algunas opiniones, la inducción prematura al parto, en tal caso, es considerado un aborto. Lo que hacen eventualmente es autorizar, perdón chicos si es un tema sensible, yo entiendo que es un tema que no es muy agradable, es un tema sensible capaz para algunos, pero bueno, es un tema que tenemos que tocar como tantos otros. ¿Sí? Lo que le piden al juez eventualmente es que se interrumpa el embarazo en forma prematura, pero como los jueces no son sensibles a la autorización de estas cuestiones, muchas veces autorizan la inducción del parto en forma anticipada, lo que significaría más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, eventualmente lo encausan al tema por ese lado, no autorizando un aborto, sino que autorizan directamente la inducción prematura al parto. Bueno, todo esto que les anoté. Bueno, el problema en definitiva surge con el último párrafo que les anoté, cuando es detectado esta situación del feto antes del nacimiento y los padres piden al juez la autorización para interrumpir el aborto. Entonces se le ha buscado la vuelta para no autorizar un aborto, sino lo que hacen es autorizar una inducción al parto anticipado. Bueno, y la eutanasia, que es la buena muerte o la muerte digna, también se llama, que es a fin de vida. Esta situación de la anencefalia es al principio de la vida, antes de la vida, y esta eventualmente es al final de la vida. Y acá les expliqué cuáles son las que les puse, cuáles son las características de la eutanasia, ¿sí? Que es la buena muerte, una muerte digna eventualmente, ¿sí? En nuestra legislación no está autorizada la eutanasia y es más, se encuadra dentro del marco del artículo 79 de la ley penal, pero no está tipificada autónomamente, ¿sí? No figura la eutanasia como una, no está enunciada como una figura autónoma, sino que se enmarca dentro del artículo 79 de la ley penal, ¿sí? Porque en nuestro país no está autorizada la eutanasia. Bueno, ¿qué más? Bueno, esta es la ley de trasplante de órganos, chicos, que les dije. Mira, todas estas leyes arrancó con la 21.541, y hay modificaciones hasta la 26.066. Bueno, les anoté que tiene 64 artículos, por si a alguna les interesaba la forma estadística, y más nada, pareciera que por ahora no hay más nada del tema de hoy. Les voy a pasar a contar, chicos, qué me contó Claudia del parcial que me puso, chicos, para que sepan, y no sé, el tema de hoy era breve,
así que podemos hablar de este tema tranquilamente. El examen combina, chicos, tomen nota, multiple choice y preguntas de razonamiento. A partir de un caso tienen que establecer la normativa aplicable, dice. ¿Se entiende? Sí, Ivana me dice que sí. Supongo que practiquen de ese modo, me puso, no aceptamos copia y pegue de Google. Básicamente ese fue el tutorial, me parece. Por lo menos eso me pasó. ¿Sí? Nada, chicos, va a ser... ¿Es muy bien la música? No. Básicamente es eso, ¿sí? Combina multiple choice y preguntas de razonamiento, pareciera. No mucho más. Estaría bueno, dice... Estaría bueno un trabajo práctico de un caso. Marcelo, antes del examen. ¿Y qué se te ocurre como un trabajo práctico de un caso? ¿Cómo se aplicaría? No sé, ¿qué pensás, Marcelo? Porque son temas bastante teóricos, no sé qué se te ocurre. No tenemos mucho tiempo ya, porque ¿cuándo es el examen? ¿El martes que viene o no? Sí. Estamos medio al horno ya. Profesora, y Sí. ya sé que es obvia la pregunta, pero ¿cuál sería, por ejemplo, ahora así al azar una pregunta de razonamiento? Que no tenga nada que ver, ¿no? Obviamente con lo que... Pero digamos como para tener así, como recién usted dio el ejemplo. Miren, yo les voy a explicar, les voy a contar. Por ejemplo, chicos, en el tema de cambio de nombre, ¿sí? Que vimos la clase pasada. Si supongamos que yo les pongo, bueno, una persona de la comunidad Wichi decide cambiarse el nombre por el nombre que le dieron sus padres por uno relacionado con la comunidad o no sé, o alguna cosa así. Ustedes me van a tener que contar si se puede o no se puede, eventualmente cambiarse el nombre en ese caso, y por qué sí, claramente sabemos que sí, pero ¿y por qué sí? ¿Basado en qué cosa sí? ¿Sí? ¿Se entiende? No es demasiado complejo. Colocamos también el artículo. No hace falta los números de artículo, chicos. Claramente no me interesa. De hecho, ustedes tienen el código al lado de ustedes. Lo van a saber mirar. No me interesa el número de artículo. Lo que me interesa es que hagan el razonamiento. Que si yo les pongo un ejemplo de tal cosa, ustedes sepan por qué sí o por qué no, eventualmente. ¿Sí? O supongamos que les cuento que lo que vimos, se me ocurre el nombre porque es lo que tenemos más cercano, pero supongamos que se me ocurre decirles, bueno, hay dos hermanos que tienen uno el apellido de la madre y otro el apellido del padre. ¿Se puede, no se puede? ¿Qué se puede hacer eventualmente con eso? ¿Sí? Estas cuestiones son cuestiones prácticas, ¿sí? ¿Cómo se articula, cómo se podría solucionar determinada cuestión? O si vieron menores de edad, ya eventualmente, ¿lo vieron? Ya debe de haber pasado menores, porque ya estamos terminando. ¿Vieron algo de menores? Me parece que no, me parece que fue la clase 9 que no tuvimos, la unidad 9 que no tuvimos. Tengo entendido, me parece. No lo sé. Si no lo vieron, chicos, lean menores, porque va a haber preguntas del tema del matrimonio de menores, ¿sí? Si yo les digo, fulano y mengano se casan, una con 16 y la otra tiene 20, y de repente se anula el matrimonio, ¿qué pasa con esa situación? ¿O qué consecuencia acarrea esa nulidad del matrimonio? Entonces ustedes me tendrán que explicar eventualmente qué se aplica, qué no se aplica, qué pasa, si la emancipación que se adquiere con el matrimonio se pierde, si no se pierde. Toda esta cuestión que viene relacionada con la emancipación de menores por matrimonio, ¿sí? Menores no lo vimos. El doctor Pérez dejó algo en el campus, ¿no? Déanlo, porque preguntas de menores es muy habitual que se hagan, sobre todo con relación al matrimonio, ¿sí? O a ver, supongamos, si un menor se casa, puede y decide vender la casa que adquirió por una donación. ¿Está bien que la venda o no puede? Y eventualmente si puede, ¿qué tiene que hacer? Si le tienen que pedir autorización al juez o lo puede hacer solito. Ustedes me tienen que explicar esa situación. Yo les cuento una situación particular X y ustedes me van a decir que no
normativa podríamos aplicar a eso? Insisto, no con número de artículo, porque el artículo, el código lo tienen al lado de la computadora y es obvio que todos pueden acceder, no que me pongan el artículo 85 dice piripipi, me lo copian textual porque no tiene lógica, ¿sí? Ahí no sirve. Sí sirve que me expliquen por qué. O qué entienden ustedes con relación a ese artículo, si se puede, si no se puede, ¿sí? Esas cuestiones son. Es fácil, chicos, no es nada complejo. Insisto con esto, yo todas las cursadas digo lo mismo, el derecho no sale del sentido común. Nada de lo que ustedes puedan llegar a desarrollar, a pensar que pasa, si está dentro del sentido común, está fuera de la ley. ¿Sí? Nada excede de eso. ¿Sí? Todo lo que ustedes van viendo, si lo piensan un segundito, lo podrían saber igual si aplican un poco de sentido común. ¿Sí? No es tan difícil, no es nada es una cuestión mágica ni milagrosa, ni hay cosas que son de la estratosfera, raras, que nadie entiende. Son cosas de sentido común, ¿sí? Si ustedes lo evalúan un segundito y tienen un mínimo de sentido común, habrá quienes no lo tenemos eventualmente, pero si tienen un mínimo de sentido común, van a ver que de ahí lo sacan igual, van a ver que de ahí lo deducen perfectamente, ¿sí? Entonces no se enrosquen, no piensen cosas raras. El examen es sencillo, y lo vamos a repasar varias veces a las preguntas como para que no haya dudas en cuanto a la redacción, porque eso entiendo que los desorganiza y los desorienta cuando la redacción es confusa. Pero no se preocupen que no va a ser confusa la redacción porque vamos a intentar que no lo sea. No puedo garantizar, porque por supuesto que no lo puedo garantizar, pero eventualmente creo que la redacción va a ser lo suficientemente clara como para que ustedes no tengan duda en cuanto a eso. ¿Sí? En cuanto al contenido, bueno, será cuestión de más o menos estudio. ¿Sí? Se te duerme, Sandra, esa nena siempre, pobrecita. Ah, está despierta. Me parece muy bien. Y Fede hoy no estaba tomando la merienda. La agarramos tarde. ¿Las preguntas de multiple choice van a ser teóricas? Sí, a ver, no, también con relación a casos pueden ser, tranquilamente, ¿sí? Si suponete que yo te pongo un ejemplo, una situación y te pongo 3 situaciones posibles en la multiple choice, no me tendrás que elegir cuál de las 3 se aplica. ¿Sí, Martina? Pueden ser también. A ver, chicos, tenemos que buscarle la vuelta para que sea una pregunta lo suficientemente... Me quedo aún más... Romina, no sé si me lo decís sarcásticamente porque me lo escribiste todo con mayúsculas, no sé si te quedás más tranquila o estás más intranquila con la explicación del parcial. No lo sé, no me queda claro. No me queda claro porque no te escucho. Hola, profe, no, me quedo mucho... Hola, profe. No, me quedo mucho más tranquila. Era algo que me tenía incógnita, digamos, de cómo iba a ser el parcial, bueno, la primera que curso y bueno, nada, me quedo mucho más tranquila de la explicación que diste. Romina, quédate tranquila, a ver, insisto con esto, ninguno, jamás, yo hace 15 años que doy clases, jamás de los jamases hubo alguien que viniera y me dijera, yo sé todo, estudié todo y desaprobé. No existe esa posibilidad. El que estudia, claro, aprueba. Sí, y bueno, y eso, sí, lo hemos pasado todo, yo también pasé por la facultad, chicos, yo sé lo que es ir a un parcial sin haber estudiado demasiado, ¿sí? A guitarrear a ver si la zafo. Sí, no es nada extraordinario, yo sé cómo funciona, yo sé que hay veces que uno estudia con más entusiasmo porque la materia le entusiasma y le atrae o lo que fuera que sea, y hay otras que dicen, bueno, me la juego y voy con lo que sé, y si zafo, y si no la recursaré. Insisto, si estudian, aprueban, no hay vuelta con eso, jamás lo hubo, jamás tuve una situación distinta a esa. El que estudia necesariamente aprueba. Lo lamento para el que pensaba ir sin estudiar y aprobar igual, capaz tiene esa suerte, sobre todo en estas circunstancias de que sea multiple choice. Pero bueno, es aleatorio, puede que sí, puede que no. En principio, el que estudia, sin ninguna duda aprueba, no tengo duda. Y son fáciles los exámenes, no se enrosquen demasiado. Entiendo que la forma de tomar examen no es la ideal, porque a nadie le gusta estar tomando exámenes de esta manera, ni cursar de esta manera y todo, pero es lo que nos toca y eventualmente hay que amoldarse a esto. Hay muchos chicos jóvenes acá que le parecerá un golazo estudiar así. A mí me parece, no me termina de convencer, me parece que es un sistema que me parece súper interesante para que quede
mixto, digamos, ¿sí? Eventualmente algunas clases virtuales y muchas veces otras clases presenciales. No va a haber más excusa para que los profesores digan no puedo dar la clase porque estoy en Buenos Aires en un curso, porque todos tenemos 1 horita y media eventualmente, más allá de que hayamos ido a hacer un curso a Buenos Aires, entonces va a haber clase siempre, aunque sea virtual. Ya se verá cómo se instrumenta esto para que quede. Me parece que es súper interesante que quede también. Pero bueno, chicos, paciencia en el examen, lean bien las preguntas, no se apuren. Yo no sé si va a estar el sistema de que pueden retroceder con la pregunta, o no le dije a Claudia, ahora se lo voy a decir, para que vea si puede establecerlo de esta manera. No, no va a estar. ¿No va a ser? Dijo, no puede retroceder. Dijo, Ok, creo que no. entonces, organícense. ¿Cuántas preguntas van a hacer, Juan, sabés? ¿Ya les dijo cuántas? No dijo, no está segura de cuántas van a ser. Pueden ser 30 bueno. Y, o sea, no sabe. No sabía todavía. Claro, tampoco sabemos cuánto tiempo va a tener para rendir, Cintia, pareciera. No sabemos cuántas preguntas, posiblemente 30 preguntas, ok. No sabemos cuánto tiempo para rendir, pero es el tiempo suficiente para que contesten las preguntas que sean. No se preocupen, el tiempo alcanza. Ahora, si se van a tomar 20 minutos con una pregunta, claramente no les va a alcanzar. ¿Sí? Pero una persona que estudió y que lo va leyendo y va sacando las... 30, bien. Ok. Aparentemente son 30 y con 21 se aprueba. Perfecto. Bueno, maravilloso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era el 60% del examen? ¿Sí? Para aprobar. ¿Sí? Entonces eso no nos sorprende a nadie. Excelente. Bueno, recuerden entonces, chicos, lean las clases que se dieron, lean menores, insisto, porque la clase está, más allá de que no se haya dado. Hay una clase de Walter que parece que subió de menores, es interesante el tema, es breve, no es mayor, no tiene mayor complejidad. Lean qué pasa con el matrimonio de los menores, ¿sí? Más allá del régimen de minoridad, que es sencillo, que nada, que es hasta los 13 con todas las incapacidades, y después de los 13 va adquiriendo capacidades progresivas y todo esto que ya lo saben, que es sencillo. Insisto, lean el tema de el matrimonio de los menores, la emancipación por matrimonio de los menores, porque es interesante, es un tema que eventualmente tiene practicidad y se toman los exámenes. Yo me voy a encargar de que haya alguna pregunta de estas, ¿sí? Les recuerdo entonces, a ver, ¿qué temas vimos conmigo? La ley con relación al tiempo, ¿fue tema mío? Sí, ya ni me acuerdo. Tengo un desastre con los sumes. Soledad me dice que sí. Bueno, Soledad, sí. Entonces, la ley con relación al tiempo, sí, ya se me ocurre la pregunta y todo. Ya estamos. Esa seguro, la de capacidad, chicos, va de cajón. De capacidad, sepan, el sistema de apoyos y el sistema de curador. A ver qué se les puede preguntar de capacidad para que yo los pueda guiar en algo. Si pudiera ver las preguntas que hice el cuatrimestre pasado, me acordaría de más cosas para preguntar. Pero bueno, nada que vaya a ser algo que no hablamos, chicos, en la clase, así que tranquilos con eso. ¿Sí? Todo lo que le vaya a preguntar es un tema que vimos en la clase sin ninguna duda. Estudien lo del nombre, lo del cambio de nombre, insisto, qué circunstancias los cambios de nombre que deben darse por vía judicial y los cambios de nombre que pueden ir por vía administrativa. Eso me parece que es interesante. También vimos, profesora, relaciones jurídicas y derechos subjetivos con usted. Relaciones jurídicas y derechos subjetivos. Bien. No, en esa no es un tema que me interese demasiado preguntarles. Sí, lean, revisen la diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico y simples actos. Revisen esas 3 definiciones. Domicilio se va a tomar. Sí, Griselda, ¿nadie dio domicilio? No, parece
que no. No, en realidad le Si no, tocaría hoy. chicos, no. Hoy a mí no. Ah, entonces quedó ahí. Terminamos con usted, porque se acuerda que la semana pasada no estuvo la doctora Oviedo. No, es verdad. Claro, y No ahí estuvo dimos nombres. la doctora Vido, pero estuve yo. Claro, Ahí y vimos vimos nombres, nombres. sí. Claro, y ahí terminamos. Y quedó domicilio. Hoy es 6. martes 6. Bolilla 13.6 al 9. ¿Tienen el programa ahí? Ya veo que di cualquier cosa. A ver. No, está bien. 6 al... La bolilla 13 es personalísimos. Ese me tocaba hoy a mí. ¿Ustedes tienen el mismo cronograma que yo, no, chicos? Sí, estoy segura porque es un cronograma oficial, no lo ven ahí, ¿no? Pero sí, buah. Nada, me lo mandaron por mail, debe ser el mismo cronograma que tenemos todos. Hoy me tocaba bolilla 13. Entonces tendríamos que verlo mañana, el punto... Mañana tendríamos que ver unidad 12 del punto 2 y 3. ¿Quién? ¿Cuándo? Y mañana tendríamos miércoles con el doctor Juárez. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Capaz se los da mañana Miguel, entonces lo de domicilio. ¿Era domicilio eso que me decís? Es fácil domicilio, chicos. Sí, el nombre de las personas jurídicas, el domicilio, sí, perfecto, y estado civil. Sí, si la tienen mañana la clase esa, se la dará Miguel. Yo la verdad es que no sé. Me llama la atención que yo tengo un tema más adelantado que Miguel, que da el día siguiente. Miércoles 12.2 y 3, sí señora. Sí, bueno, mañana tienen con Miguel entonces domicilio. Yo no sé si Miguel se los dará. Apagame esa luz porque se me ve acá, se me ve como si tuviese un plato volador arriba. Yo no sé si Miguel se los va a dar mañana, chicos, pero lean el tema de, o pregúntenle a Miguel, eventualmente, porque parte de, no es solo domicilio, sino que también es estado, ¿sí? Y pregúntenle a Miguel, yo después le voy a preguntar a él si se los terminó dando o no, porque dice estado civil, concepto, caracteres, efecto, título y posesión de estado, las acciones, la prueba. En posesión de estado, ¿en qué circunstancias se utiliza la posesión de estado jurídicamente? ¿Para qué sirve la posesión de estado jurídicamente? Porque hay una pregunta del cuatrimestre anterior que quedó en esos términos, no específicamente en esos términos, pero que habla de eso, de en qué circunstancia la posesión de estado es jurídicamente relevante, ¿sí? Entonces, si logran preguntárselo a Miguel y Miguel se lo cuenta, a mí me interesaría también que haya una pregunta con relación a eso, porque está bueno. Y por lo demás, vuelvo, espérenme, que hecho jurídico, acto jurídico y simple acto, Soledad. Sí, exactamente eso. Lean eso porque muchas veces hacemos preguntas de situaciones concretas de eso, ¿sí? Porque el tema del simple acto, se pone a veces un ejemplo de en qué circunstancia hay un simple acto. Simple acto jurídico se llama, chicos, les aclaro porque hubo una discusión con ese tema, porque le cuestionaban a Claudia que era acto jurídico. La palabra simple es lo que hace la diferencia entre acto jurídico y simple acto jurídico, ¿sí? No es lo mismo. Pero bueno, eso de la diferencia entre esos tres circunstancias me parece que es interesante, entre esos tres actos y hecho. Léanlo, y después no se me ocurre mucho más. De lo que yo di, por lo menos no se me ocurre mucho más. Debe haber más cosas que preguntaron los demás, ¿sí? Pero bueno, básicamente el examen es sencillo, chicos, no se enrosquen demasiado. Es largo, porque 30 preguntas es largo, pero es apretar una cruz, tampoco es grandes redacciones. Va a haber alguna pregunta así de redacción, claramente por lo que dice Claudia, pero bueno, en esas a mí me parece que son las más interesantes porque es donde puedo ver si efectivamente estudiaron o les fueron pegando de casualidad a las crucecitas que van haciendo.
¿sí? Esas preguntas normalmente tienen bastante puntos, tienen más puntos que la de multiple choice, ¿sí? Así que póngale atención a las de desarrollo porque definen un examen, ¿sí? Por lo menos hasta ahora venían definiendo exámenes las de desarrollo. ¿Está? Bueno, chicos, no nos vemos más hasta el examen, hasta después del examen, si Dios quiere. Espero verlos a todos después del examen. Sí, tengo cosas blancas en el pelo porque estoy pintando una mesa. Las tareas de cuarentena son terribles. Doctora, una consulta. Pero bueno, no nos vemos más, chicos. Sí, Sole, decime. No sé si lo habían respondido en algún lado o no. Había entrado la duda que el parcial era el 20 en principio, capaz que está cargado en el campus y no lo vi. Y como se cambió Sí, para el los temas 13... que no se dieron entran. No, no importa eso. Perdón. El tema es recuperatorio, es porque se modificó todo. No sé cuándo, capaz que está cargado en el campus y no lo vi. Mira, la verdad, Soledad, es que el recuperatorio, en principio, por norma de la facultad, es 6 días después de que están las notas del examen. Una semana, perdón, una semana. Está cargado para el 20. Hoy lo confirmó, que es el 20. Para el 20, pero si el parcial es el 13, el recuperatorio debería ser el martes de la otra semana si ese mismo día están las notas. El día que están las notas, una semana. Claro, el tema es que, por ejemplo... No van a estar ese día porque hay preguntas de corrección más largas, porque tenemos que leerlas. Si fuera de multiple choice solo, el sistema directamente da la nota, pero como no lo es, eventualmente no van a estar ese 13, sino que estarán el 14 o el 15, la verdad es que no lo sé, pero una semana después del día que estén las notas publicadas, a partir de ahí una semana, y es el recuperatorio. Esa es la norma que tiene la facultad como para los recuperatorios. Supongo que no se ha cambiado con este sistema virtual, pero siempre fue así. Ok, mi duda de entrada era, porque si era múltiples choice y era una semana, porque ya teníamos la nota en el momento. El tema es como había Claro, porque desarrollo. sale solo del sistema. Claro, así nos tomará un par de días corregirlo, no sé cómo dividiremos para corregirlo, pero nos va a tomar un par de días corregir sin ninguna duda, porque claramente ese mismo martes no va a estar la nota, así que será el miércoles o jueves, depende de cuántas sean y cómo. El recuperatorio dice es el 20. Eso es el recuperatorio ¿ya está fijo el 20? No lo sé. Si ya tienen establecido como el 20 fecha de recuperatorio, será ese. Lo que pasa es que no creo que se les pueda dar menos de 7 días entre las notas y el recuperatorio. La verdad Hoy lo no confirmó la doctora Oviedo. Hoy lo confirmó la doctora Oviedo. ¿Que va a ser el 20? Sí, va a ser el 20. Nos dijo que ese mismo día... Y entonces tendríamos que corregir ese mismo día posiblemente tengamos el porcentaje del multiple choice que hicimos bien. Y que después van a ver el tema de cómo resolver el tema de las que son con redacción. Ok, bien, me parece bárbaro. Es lo que dijo, no sé mucho más. Bien, entonces, a ver si yo también lo entiendo junto con ustedes. A ver, déjenme ver las fechas. 13, claro, o sea que tendría que estar ese mismo 13 las notas. Exacto, para que vean los días, sí. Sí, bueno, no lo sé, porque son un montón, chicos, hay anotados como entre las dos comisiones 100 y pico, no creo que podamos corregir 100 y pico de parciales el mismo día, no lo sé. Bueno, ya lo resolveremos, si dijeron el 20, será el 20, será que averigüen con el centro de estudiantes si efectivamente tienen que ser 7 días desde que tienen las notas, o puede ser ya establecido el 20, no sé, la verdad que no lo sé. Habitualmente, en época normal, a los 7 días es el examen recuperatorio. Eso es hasta donde yo sé. Esta virtualidad ya me excede y la verdad es que no llego hasta tanto, a saber tanto. ¿Se sabe el horario, profesora? No, Perdón, no se sabe. Yo no lo sé. Estaba mirando el grupo de la clase, de la facu, que han escrito varias cosas, pero no llego... A ver.
No llego a ver que haya, bueno, a ver. No, son preguntas de otro parcial. No, no veo nada, chicos, que ninguna aclaración que les pueda hacer. No veo, a ver, Walter pidió la nota final el mañana. No, eso no. Parece que va a haber que usar otra plataforma. Bueno, el recuperatorio tenían idea de que fuera, Walter que pretendía que fuera oral, la verdad es que no sé cómo podría llegar a organizarse un recuperatorio oral con tantos chicos. Ojalá no lleguen muchos al recuperatorio, pero si pasan 60 chicos al recuperatorio de las dos comisiones, es inviable tomar oral de tantos chicos con el tipo de conexión que normalmente se tiene, es muy difícil. La verdad que oral me parece que no es una opción este cuatrimestre. Pero bueno, no sé, eso no depende de mí. Pareciera que había idea de que fuera oral, pero no lo sé tampoco. Romina, no te puedo decir con mayor certeza. Bueno, creo que nada más, chicos. No hay más preguntas, por lo menos escritas. ¿Alguno quiere preguntar alguna otra cosa? ¿Tiene alguna duda? Profe, perdón que insista con lo mismo del campus. Estaba No, mirando Cintia, y decime. la unidad 8 está subida en las dos, en capacidad y en el otro didáctico, en los dos espacios es el mismo power, el de la unidad 8 que dice capacidad de las personas humanas. El resto no lo encontré, lo revisé recién de vuelta y no lo encontré. No sé, pregunté en el grupo de WhatsApp y no me contestaron tampoco, así que no sé si alguien lo encontró o no, ni idea. ¿Alguien llegó a ver? Me parece bien, Cintia, te agradezco la cuestión. ¿Alguien pudo ver, por ejemplo, la sentencia de restricción de la capacidad subida? ¿Alguien la vio o no? Porque si nadie lo vio, posiblemente haya cometido un error yo y no la subí como corresponde. Algo no hice bien. Mamá, profe, yo la busqué recién y tampoco la encontré. No la encontraste. Bueno, el problema entonces es mío claramente. No se preocupen, hoy intento de vuelta subir y subo lo de capacidad. Me pareció que lo había subido todo, estaba segura, pero bueno, se ve que no. Así que no se preocupen, hoy intento de vuelta. Claro. Sí, Cintia, decime. No, perdón. Digo que claro, que está subido, pero es el mismo power. O sea, es el que dice capacidad de las personas humanas, que es la unidad 8. El otro creo que era unidad 11, ¿puede ser? Puede ser, sí. Puede que ser. ese no lo encontré y tampoco está lo de la sentencia, eso que vimos ese mismo día. Bueno, vamos a hacer una cosa, Cintia. Perdóname, te voy a involucrar a vos en esto. Yo voy a intentar subirlo, no puedo decir que hoy a la noche porque ya le tengo que dar de comer a todos. Ay, el perro y los chicos ya no sé qué hacer. Pero mañana, en el transcurso del día, voy a intentar subirla de nuevo, ¿sí? Está en material didáctico y en apartado de capacidad. Juan, ¿vos lo encontraste? Claro, está, pero es el power de la unidad 8 el que está. Lo otro no lo encontré, Sí, no sé. yo lo encontré en las dos secciones, profe. ¿Qué viste, Juan? Que lo encontré en las dos secciones, el PowerPoint de capacidad. En material didáctico y en capacidad. ¿Eran 4 archivos subidos, Juan? Porque yo subí 2 clases y la sentencia y el primer despacho. Claro, sí. ¿Viste esos 4 archivos subidos? Sí, vi todo eso. ¿En qué parte lo vio? Porque yo lo rechequeé ahora recién y no lo encontré. Mirá, lo que le digo. Está el material didáctico. Ay, Dios, este perro, espérenme. ¿Qué pasa? Perdón. Ahí está. Yo en teoría subí 4 archivos a 2 lugares distintos. A la parte que dice material didáctico quedó en el último lugar y un apartado que dice, vi más abajo, que dice capacidad, como si fuese la unidad.
Yo lo subí, intenté subirlo en esos dos lugares. 4 archivos, 2 Power, la sentencia y el primer despacho. ¿Encontraste todo eso, Juan? Sí, encontré todo eso. Está todo en las dos secciones. Sí, está todo. Bueno. Cintia, ¿te puedo hacer un encargo? Ya que estás con este tema que me parece Sí, no hay problema. bien. Chequealo bien tranquila después que terminamos la clase y me mandás un mail y me contás si lo lograste encontrar o no. ¿Sí? Bueno, no hay problema. Más Sí, no que yo me confíes me con fijé pobrecito. recién igual de vuelta y sigo viendo el mismo Power. El de unidad Sí, 8. profesora, yo también. En capacidad está solamente el Power. Sí. Nada más. Y en la parte del otro, en material didáctico, abajo de todo también está el Power, es el mismo, el de unidad. Lo otro no está, no sé, Juan solo lo encontró. Ok. El primer despacho yo lo encontré. ¿Lo encontraste? Sí. Entonces Ahí. está todo, chicos, porque subí todo junto. Si Capaz Sandra ahora encontró el primer despacho, está todo porque subí todo junto. En el mismo momento hice todo el trámite. Podía no haber nada, pero si hay uno, están todos. Perdón, pero el primer despacho ya estaba subido. Porque cuando usted dio la clase yo lo tenía ya. Del año pasado, del cuatrimestre anterior, puede ser. Entonces está todo subido desde el cuatrimestre anterior, chicos. No hace falta que suba mucho más. Yo no sé dónde buscan o dónde hay que buscar esas cosas porque yo accedo a la plataforma desde otro lugar. Entonces no sé bien cómo lo encuentran ustedes o cómo lo ven. Pero no se preocupen, vamos a hacer una cosa. Yo le encargo ¿con quién era que estaba charlando? Se me fue. Con Cintia. Cintia, vos si podés chequear y mandame un mail. Y justo estaba mirando de vuelta al intento. campus. Bien. Bueno, no te preocupes. Si yo hoy en el transcurso del día de mañana yo intento subirlo de nuevo y vos a última hora, Cintia, mañana a la tardecita, como a esta hora, me mandás un mail si es que no lo seguís sin ver. Si seguís sin encontrarlo, más allá de que yo en el transcurso del día intento subirlo de nuevo, es porque evidentemente no sé subirlo y tendré que apelar a alguna asistencia. ¿Sí? Pero yo intento igual mañana subirlo, Cintia, y vos... Sí, decime. Igual ahora no me voy a fijar porque si ellos lo encontraron tienen que estar. O sea, voy a reiniciar todo el campus de vuelta a ver que capaz que sea un problema mío. Perdón que interrumpa, pero el primer despacho figura como capacidad y discapacidad. Es un archivo de Word. Sí. Y la sentencia también. Es un archivo de Word. Subí 2 PowerPoint y 2 Word. Así lo subí, yo no sé qué encontraron. No importa, no se enrosquen, chicos. No se preocupen ahora. Hagamos esto, que Cintia me mande un mail mañana, pero yo voy a intentar subirlo mañana de nuevo, y si para esta hora, Cintia, para un ratito antes, para la hora que arranca la clase, vos seguís sin encontrarlo, me mandás un mail y yo pido ayuda para subirlo a la plataforma de nuevo, porque evidentemente algo no estoy haciendo bien. ¿Sí? Bueno, ¿Quedamos en profe. eso? Sí, no hay problema. Yo igual lo voy a reiniciar y me voy a fijar por las dudas. Dale, Cintia, te agradezco. Yo Listo, espero tu mail gracias. para volver a subirlo o pedir ayuda si no logro hacerlo. Bueno, está bien. Gracias. Dale, genial. No, por favor. Bueno, chicos, éxito en el examen, estudien, repasen y no se pongan nerviosos, con calma, que las cosas son sencillas, van a ver que les resulta fácil. Si estudian, les va a resultar fácil. ¿Sí? Excelente. Bueno, chao chicos. Chao Luchi. Chao chicos. Chao Lu. Estudien chicos. Decile a tu mamá que estudie, Lu. Estudie, mamá. Que estudie mamá. Estudie mamá. Bueno, mamá, que vos calladita cuando mamá estudia así se puede concentrar, ¿sabés, Luchi? Sí. Perfecto. Después yo te voy a preguntar a vos cuánto estuviste de calladita, ¿sabés? ¿Qué preguntas, mira? ¿Escuchaste? Después voy a hablar con vos para ver si mamá pudo estudiar tranquila, ¿sí? Sí, en la casa. Perfecto. Bueno, después me
contás bien. Sí. Chau chicos, que anden bien, que tengan un feliz fin de semana. Chao.